Buenas amigos de Potencia de Barrio, de nuevo aquí en su plataforma preferida. Un servidor, su amigo y compañero Doclar Castillo, que le da un abrazo desde el corazón. Gracias por sintonizarnos, siempre trayendo noticias veraces y sin censura en su plataforma Potencia de Barrio. Le pedimos que se suscriban, que nos den like y que siempre comenten, que nosotros les responderemos. Hoy traemos una noticia internacional, pero que tiene repercusión nacional. Como ya se ha estado divulgando y se ha dicho, en Estados Unidos se están moviendo los templos. Hay funcionarios que renunciaron y que están diciendo la verdad trasfondo de lo que ha pasado con la intervención de Irán. Un funcionario de alto mando, como se dice, de inteligencia de Estados Unidos, de nombre Joe King, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, renunció de forma brusca este 17 de marzo de 2026. Y el motivo de su renuncia, ya le estaremos exponiendo cuál fue. Él dijo que no apoyaría la guerra contra Irán con la conciencia tranquila. Escuchen esto. Y afirmó que Irán no representa una amenaza para Estados Unidos. Afirmó que Irán no representa una amenaza inminente para Estados Unidos, como lo alegó Donald Trump. Incluso lanzó una bomba política, que la guerra responde a presiones de Israel y su lobby en Estados Unidos. Tal como yo lo hubiese dicho antes en alguna de nuestras entregas, que el lobby israelí en el Congreso, a los congresistas le estaba poniendo presión y al gobierno estadounidense para seguir y para armar esta guerra. Y aquí lo está refrendando este funcionario. Y esto, por su parte, es gravísimo, ya que es un funcionario nombrado por el mismo Donald Trump y alineado con su movimiento MAGA y con los movimientos de Donald Trump. Es la primera renuncia de un alto funcionario de este nivel por desacuerdo directo contra la guerra que hoy se está cursando. ¿Qué significa esto realmente para el mundo, para la reacción que tendrá? Esto no es una simple renuncia, señores, es una fractura dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Esto provoca dudas sobre la justicia de la guerra, la justificación de la guerra. Trump justificó ataques diciendo que Irán era una amenaza inminente y que Estados Unidos corría peligro porque Irán podía atacar primero. Pero la inteligencia interna ya había dicho que Irán no planeaba atacar primero y este señor lo está corroborando. Ahora, un alto funcionario lo confirma públicamente. Esto se traduce que se cae la narrativa oficial o la queja muy cuestionada de los argumentos que Trump ha tenido hacia esa intervención militar. Esto produce una crisis, una grave crisis dentro del gobierno, inteligencias versus política. Hay dos bloques claros. Línea política de Trump, Pentágono dura, guerra preventiva. Línea de inteligencia técnica, no hay amenaza inmediata, tan fracturada. Cuando inteligencia y política chocan así, es señal de decisiones más ideológicas que estratégicas. Impacto en Trump y su gobierno. A corto plazo, Trump minimizó la renuncia y hasta la calificó como de positiva, pero en realidad aumenta el escrutinio del Congreso, refuerza críticas de que la guerra fue precipitada. A nivel político, puede abrir investigaciones sobre inteligencia manipulada, división dentro del propio partido revolucionario, dentro del propio partido republicano. La clave de esto es que cuando alguien adentro habla, pesa más que la oposición. Impacto de la guerra contra Irán. Debilita la legitimidad de la operación. Este es el impacto que tiene esta declaración. Si no había amenaza, la guerra pasa a verse como preventiva o incluso política o geopolítica. Es decir, que nunca hubo una amenaza real y que la guerra pasa a ser una guerra geopolítica por lo que ya habíamos hablado, por situaciones de ventaja política en el tema de hidrocarburos y cuestiones afines.
Las reacciones internacionales, países aliados pueden cuestionar el apoyo, ya como lo están haciendo, que Donald Trump pidió apoyo a nivel internacional y todo el mundo está cuestionando y está negándose a apoyar a Donald Trump. Son pocos los países que dicen que lo están pensando y que deben hablar para formar una coalición. Cuestionar el apoyo de Trump, como le dije, exigir pruebas reales de que había una amenaza inminente que iba a suceder y que los rivales como China, Rusia e Irán usarán esto como propaganda para debilitar el discurso de Trump. Básicamente, Estados Unidos está perdiendo la narrativa moral que creó de que Irán lo iba a atacar y que era un peligro inminente para Estados Unidos. El impacto militar directo que esto va a tener en esta guerra es que no detiene la guerra inmediatamente, pero sí puede frenar la escalada. Genera presión para negociar, para que Estados Unidos haga un tipo de negociación. Y la lectura estratégica que nosotros le damos es que esto apunta a algo más profundo. Estados Unidos pudo haber entrado en conflicto sin consenso total interno, con inteligencia dividida, bajo presión geopolítica, Israel y la región, y cuando eso pasa históricamente, la guerra se complica. En conclusión, no es solo una renuncia, es una alerta interna de que la base de la guerra está siendo cuestionada desde adentro del sistema. Y eso puede provocar crisis política en Washington, desgaste del liderazgo de Trump, presión internacional para una negociación y posible cambio de estrategia militar. Señores, esto es gravísimo porque cuando tú armas una narrativa en base a, una, a, un, a un argumento que tú argumentas que esta intervención fue porque es una intervención debido a que Irán estaba creando misiles o tenía misiles ya que podían alcanzar Estados Unidos y que Estados Unidos lo hizo para defenderse antes de que Irán concretara la creación de estos misiles. Entonces, como vemos, esa narrativa ahora se está cayendo debido a que este alto funcionario, director de inteligencia, jefe de inteligencia, renuncia. Y renuncia dejando un escrito formal desmintiendo las versiones de que Donald Trump había apañado la guerra en un argumento falso que inteligencia no se lo había brindado. Y recuérdese que cuando la inteligencia habla, no habla por hablar, porque los que suministran las informaciones son los organismos de inteligencia del Estado. Y este señor era el jefe de inteligencia para la guerra de Irán. Entonces, los elementos visuales para esto, el Pentágono está totalmente dividido ahora, porque inclusive hay presiones internas dentro del Pentágono de militares que no quieren que se continúe la guerra. Eso es lo que se está manejando, señores. Y esto acaba de ocurrir en Washington y esto ha causado no solo revuelo internacional, sino una bomba política al interno del Pentágono. Este alto funcionario renuncia de una forma tan abrupta e inesperada. Y lo más grave que él afirmó que no representaba Irán una amenaza para Estados Unidos. Y que no apoyaría la guerra con su conciencia tranquila, señores. Escuchen la palabra, que él no apoyaría esta guerra con su conciencia tranquila. Recuérdense que lo mismo pasó con la narrativa de cuando intervinieron Irán y después se descubrió que no había ninguna amenaza de bombas nucleares. Esto abre una pregunta enorme. ¿Está Estados Unidos entrando en una guerra sin consenso dentro de su propio sistema de inteligencia? Vamos a analizar todos los detalles y consecuencias. El funcionario que renunció ocupa uno de los puestos más sensibles del sistema de inteligencia de Estados Unidos, ya que ese funcionario es el jefe de inteligencia de esta intervención militar.
Su trabajo era evaluar amenazas terroristas y riesgos estratégicos para Estados Unidos. Entonces, él es el más idóneo para interpretar si Estados Unidos estaba siendo amenazado por Irán. Pero él mismo decidió abandonar el cargo después de expresar desacuerdo directo con la narrativa oficial sobre Irán y con la narrativa que montó el presidente Donald Trump. Según sus declaraciones filtradas y reportes de prensa, sostuvo, y vuelvo a conceptualizar, sostuvo que Irán no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos. Expresó preocupación por la escalada militar y afirmó que no podía respaldar esa política. Entre otras palabras, un hombre que tenía acceso a información clasificada está diciendo públicamente que la justificación para el conflicto es cuestionable, y eso exactamente es muy delicado. Otro tono. Esta renuncia revela algo muy importante. Ya como lo habíamos dicho, dentro del gobierno estadounidense no todos piensan igual sobre Irán. Primera corriente, la línea dura. La línea dura, sectores del Pentágono, aliados estratégicos en Medio Oriente, políticos que apoyan una postura militar fuerte. Ellos consideran que Irán debe ser contenido o enfrentado antes de que fortalezca su capacidad militar. Pero existe otra versión de algunos analistas de inteligencia. Ellos creen que Irán es un rival estratégico, pero no existe una amenaza inmediata contra Estados Unidos. Ese choque entre política e inteligencia no es nuevo en la historia de Estados Unidos. Ya ha ocurrido antes en los conflictos como el de Irak, que ya yo les lo estaba hablando. Y el impacto político que esto conlleva. Para el presidente Donald Trump, esto representa un desafío, no necesariamente porque detenga su política exterior, pero sí porque abre espacio para críticas internas. Cuando una figura de inteligencia renuncia por desacuerdo, el Congreso comienza a investigar. Los medios amplifican el debate y la oposición gana argumentos. Además, puede generar divisiones dentro del propio gabinete gobernante. Históricamente, cuando surgen estas fracturas dentro del sistema de seguridad nacional, se intensifican los debates sobre legitimidad de las operaciones militares, información de inteligencia y objetivos reales del conflicto. La consecuencia para la guerra que esto trae en lo inmediato, esta renuncia no detiene la guerra, como ya le había dicho. El Pentágono continúa funcionando, pero sí puede tener tres efectos importantes. Primero, presión internacional. Países aliados pueden exigir más pruebas sobre la amenaza iraní. Y segundo, propaganda para Irán. Teherán puede usar esta renuncia para decidir. Ni siquiera la inteligencia estadounidense cree en la narrativa de la guerra. Tercero, presión interna de los demócratas y presión interna del mismo partido republicano dentro de Washington surte debate sobre escalada militar, negociación o nuevas estrategias diplomáticas. El escenario que viene es una gran interrogante ahora. ¿Esta renuncia será un caso aislado o el primer síntoma de una fractura más grande dentro del gobierno estadounidense? En la historia moderna, cuando funcionarios de inteligencia comienzan a dimitir por desacuerdo estratégico, significa que las decisiones políticas están chocando con el análisis técnico y eso puede cambiar el rumbo de la crisis internacional. Lo que está claro es que la tensión entre Estados Unidos e Irán sigue escalando y el mundo observa como una atención cada vez más este movimiento. Observa con atención cada vez más este movimiento, ya que el mismo gobierno de Estados Unidos y el Pentágono y la misma inteligencia no están en acuerdo. Con esto nos vamos a una breve pausa, regresamos en breve con su programa Potencia de Barrio. Por favor, suscríbase y denle like.